Todo comenzó, como tantos otros descubrimientos en astronomía, no a una velocidad vertiginosa ni con un anuncio estruendoso, sino con un apenas audible pitido. Un movimiento a través de la negrura del espacio fue tan sutil y extraño que incluso los sistemas de seguimiento más sofisticados casi lo pasaron por alto. At first it was thought to be a comet, then maybe an asteroid. But as we observed it more, it became clear that it was neither a comet nor an asteroid. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y significativamente controlado, como si estuviera a la deriva. Scientists told Oumuamua about an interesting extra piece of matter that had attacked our solar system earlier, prompting more questions than answers. Sin embargo, Tres Atlas era algo completamente distinto, más grande, más lento, más inteligente. Thanks to the space telescope James Webb, our most powerful eye in the universe, we now have confirmation of something deeply perplexing. Tres Atlas va más allá de parecerse a Oumuamua. Es mucho más avanzado, mucho más peligroso y posiblemente mucho más consciente. Cuando Tres Atlas fue catalogado por primera vez, quedó inmediatamente claro que no era un visitante corriente. Los objetos provenientes de fuera de nuestro sistema solar no suelen pasar tan cerca del planeta. Pasan a gran velocidad como ángeles salvajes en trayectorias impredecibles, y luego desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero Tres Atlas se movía de manera diferente. No atravesaba el espacio a toda velocidad. Su trayectoria era casi impenetrable, como si estuviera siendo pilotado. Su camino le permitió pasar junto a varios de nuestros planetas, de manera que maximizaba la eficiencia gravitacional como si hubiera mapeado nuestro sistema solar mucho antes de su llegada. This was already sufficient cause for concern. But at that point, when the astrologists traced their origin, they discovered something much more disturbing. La trayectoria de Tres Atlas no solo era improbable, sino que era estadísticamente imposible sin una intervención juiciosa. It would not have been possible for an erroneous object to have evaded such beautiful fields of dust, spots of solar radiation, and areas of planetary collision. Era como ver una pieza moverse en un tablero de ajedrez, donde cada casilla representaba una amenaza y sin embargo danzó a través de ellas perfectamente, como si conociera el juego mejor que nosotros. Con el James Webb ya completamente operativo, los científicos no perdieron tiempo en apuntarlo hacia Tres Atlas. Lo que vieron dejó sin palabras incluso a los astrónomos más escépticos. Primero, las lecturas térmicas. A diferencia de los cometas o asteroides, que suelen emitir calor en ráfagas aleatorias, mientras el hielo se sublima y los materiales de la superficie reaccionan a la radiación solar. Tres y Atlas mostraba un flujo rítmico y constante de calor liberado como una señal no caótica, no aleatoria, sino medida pulsada. La espectroscopía de Webb reveló materiales nunca antes vistos en ningún objeto conocido de otra galaxia, compuestos hiperreflectantes, posiblemente artificiales y una estructuración interna densa que sugería segmentos huecos. Pero lo más inquietante de todo fue una anomalía recurrente y tenue, una frecuencia electromagnética de baja amplitud que emanaba desde el interior del objeto, repitiéndose cada 147 segundos, idéntica a la firma de un pulsar conocido. Sin embargo, el objeto no tenía una fuente de energía interna, ni un núcleo giratorio, ni un campo magnético. Estaba imitando algo o comunicándose. Y cuando los científicos cruzaron esa señal con datos de Oumuamua, hicieron un descubrimiento aterrador. Just prior to abandoning our system, the exact same frequency was quickly detected in the milk of Oumuamua. Esa señal ahora era más fuerte. En 2017, cuando Oumuamua dejó la Tierra, lo hizo silenciosamente. No tenía una cola cometaria ni una fuente clara de propulsión y su peculiar aceleración desconcertó a los expertos. Tenía forma de cigarro, girando de punta a punta como un dardo en cámara lenta, y sin embargo se movía más rápido de lo que la gravedad sola podía explicar. Algunos argumentaron que era equipo alienígena, otros insistieron en que era un accidente de la física. Sin embargo, el debate nunca terminó porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo. Ahora con Tres y Atlas en rango, el misterio de Oumuamua regresó rápidamente, no porque este nuevo objeto se le pareciera, sino porque lo superaba en todas las métricas. Más grande,
Más lento, más estable y claramente deliberado. Algunos comenzaron a sospechar que Oumuamua no fue un explorador, sino una sonda, un dispositivo de reconocimiento pasivo. However, TRES Atlas was an active, not passive group. Nos estaba observando mientras lo observábamos. La diferencia era como la que hay entre un pin de radar y un dron. Y si eso es cierto, entonces debemos hacernos la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué viene después? La NASA no ha confirmado ninguna actividad alienígena. Las declaraciones oficiales siguen siendo cautelosas, neutrales y envueltas en jerga científica. Pero los investigadores independientes, aquellos no sujetos a protocolos gubernamentales, han hecho públicas sus preocupaciones. En charlas filtradas, un equipo de la Agencia Espacial Europea llamó a TRES Atlas un posible motor de conciencia. No se sabe qué significa exactamente eso, pero cuando se combina con las últimas imágenes de Webb, el pensamiento teórico adquiere una forma aterradora. La disposición estructural dentro de TRES Atlas se asemeja a fractales geométricos recursivos, patrones conocidos por surgir en sistemas cuánticos complejos y procesadores de tejido cerebral. Parece que el objeto no solo fue construido para sobrevivir al espacio, sino para pensar a través de él, y más perturbador aún, para evolucionar mientras se mueve por sistemas estelares. Imagina una nave espacial que se vuelve más inteligente con cada observación, que adapta sus propios materiales, formas y comportamientos según lo que encuentra. No es inteligencia artificial como la concebimos, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente consciente. Eso es lo que podríamos estar enfrentando ahora, no solo un visitante, sino una entidad que aprende. Y si está aprendiendo de nosotros, ¿para qué se está preparando? Just as scientists believed that they had mapped the future trajectory of TRES Atlas, something unexpectedly changed the obvious direction. In clear skies, Chile and Hawaii's telescopic telescopes recorded a minute-long event that could not be explained by the severity of the storm or any known organic force. El objeto se desvió ligeramente de su arco proyectado, alineándose en cambio con un vector completamente nuevo, uno que lo lleva más cerca del plano orbital de la Tierra. Para algunos fue un fallo, pero para los analistas de misión en la red de espacio profundo, la conclusión fue más alarmante. TRES Atlas había respondido. Ya fuera a algo o a nuestra presencia, cambió de dirección con el tipo de sincronización y precisión que implicaba una decisión. Y esa palabra decisión fue lo que desató reuniones de emergencia a altas horas de la noche en la NASA, la ESA y think tanks privados alrededor del mundo. Esto no fue aleatorio, fue quirúrgico y confirmó una posibilidad temida desde hace mucho tiempo. Si Oumuamua fue un observador pasivo, entonces TRES Atlas está prestando mucha atención y tal vez maniobrando. Mientras las instituciones públicas permanecían en silencio, un grupo de científicos de datos y criptógrafos independientes comenzó a analizar los pulsos electromagnéticos provenientes de TRES Atlas, usando redes neuronales profundas entrenadas en reconocimiento, de patrones multilingües y registros de señales cósmicas. Descubrieron una secuencia recursiva, no un mensaje escrito, sino en proporciones, la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, espirales de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, la secuenciación del ADN, la formación de galaxias y las estructuras arquitectónicas antiguas en la Tierra. Some people interpreted it as coincidence. But the actual was not constant. Cambiaba con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad solar, a la proximidad planetaria e incluso a la radiactividad de la Tierra. Un hallazgo sorprendente emergió. Una breve pausa en el patrón de latidos coincidió perfectamente con el momento en que TRES Atlas fue captado por primera vez por el James Webb en el espectro infrarrojo. Esto significa que es posible que el objeto detectara que lo estábamos observando. Sabe que lo vemos y proporcionó una respuesta matemática, una huella que habla un lenguaje más antiguo que el habla misma, un lenguaje de construcción, de vida, de diseño. No fue solo la trayectoria o la señal lo que aterrorizó a los investigadores, sino lo que yacía bajo la superficie. La espectroscopia de James Webb detectó rastros débiles de moléculas de carbono complejas, hidrocarburos policíclicos aromáticos en la cáscara exterior de TRES Atlas.
Estos no son solo compuestos orgánicos. Se consideran los componentes de la química prebiótica, precursores de aminoácidos, estructuras de ARN y, en última instancia, de la vida misma. Lo que hace que este descubrimiento sea tan alarmante es su pureza. These molecules, in contrast to the caustic mixtures found in primitive comets, were perfectly shaped, indicating that they were either grown or refined. Algunos teorizaron que podría ser una nave semilla, un portador antiguo de vida, diseñado no solo para explorar, sino para colonizar. If this is true, then the Earth would not simply be traveling along. Podría ser un objetivo, no de guerra, no de destrucción, sino de asimilación, un lugar para plantar, observar y eventualmente combinarse. Ahora con 3 visitantes interestelares confirmados, Oumuamua, Boris y 3 y Atlas, los científicos están comenzando a conectar puntos que nunca pensaron posibles. Oumuamua pasó silenciosamente rápido. Boris fue cometario, pero inusualmente acelerado. 3 y Atlas es un híbrido lento, masivo, diseñado, y su complejidad aumenta con el tiempo que permanece en el sistema solar. El Webb registró ajustes minuciosos en su superficie reflectante, cambios en los patrones que apuntan hacia una autorreconfiguración, como una máquina que se ajusta, se prepara, se adapta. Y aquí está el desarrollo más aterrador. Según las lecturas más recientes, Teslas ha comenzado a emitir una segunda señal de menor frecuencia, con pulsos más largos, y está dirigida hacia el espacio profundo, no hacia la Tierra. Está transmitiendo hacia afuera. Algunos afirman que es una llamada de refuerzos. Otros creen que está proporcionando retroalimentación. Sin embargo, de cualquier manera, una cosa es ahora innegable. Esto nunca fue solo una roca interestelar, era un nodo, una sonda, un mensajero. Justo cuando los científicos pensaban que habían recopilado todo lo que había que aprender de 3 y Atlas, ocurrió algo que rompió la barrera entre la observación y la consecuencia. Un globo de vigilancia de gran altitud, con destino a la Antártida. A powerful Raphael of small, pointed, and precisely centered microondas was discovered as part of an atmospheric classification program. Al principio se culpó a la interferencia solar hasta que los chequeos cruzados de datos mostraron que el momento coincidía perfectamente, con un nuevo cambio angular en la trayectoria de 3 y Atlas. Pero eso no es todo. Momentos después de la ráfaga, varias estaciones sísmicas en el continente helado registraron zumbidos de ultra baja frecuencia, no asociados con actividad tectónica ni movimiento de hielo. Estas amplitudes eran idénticas en duración y tono al pulso de espacio profundo emitido por TR y Atlas. De repente, lo que se creía que era una anomalía cósmica se convirtió en una intrusión terrestre. Was the object somehow affecting our planet's magnetic field in some way? Or even worse, was doing some kind of activity under the shield? La idea de que 3IT pudiera estar despertando sistemas dormidos en la Tierra, naturales o de otro tipo, no era solo imposible, era inaceptable. Sin embargo, los datos eran irrefutables. De vuelta en el control de la misión, uno de los analistas de datos más jóvenes tropezó con algo profundo dentro de una colección de imágenes de un telescopio archivado. Cuando superpuso la trayectoria del Atlas de 3 ojos sobre una cuadrícula de coordenadas celestes de mapas estelares babilónicos antiguos, notó que la ruta del objeto intersectaba no solo alineaciones de planetas, sino también constelaciones sagradas estelares ubicadas en múltiples civilizaciones: Orión, Draco y las Pléyades. Cuando se graficó a lo largo del tiempo, estas intersecciones formaban una espiral perfecta, una que se reflejaba casi de manera similar en el arte rupestre antiguo descubierto en África, Sudamérica e incluso Egipto antes de las dinastías. Some scientists dismissed the connection as pseudo-archaeology, but others in the research team began using models, based on the theory that the trajectory of the Atlas of Three Eyes was performative, a ritual map that was constructed during movement and was only visible to species that had advanced sufficiently to recognize the pattern. Y si este objeto no solo estaba viajando, sino transmitiendo lenguaje, cultura y memoria, una historia más antigua que la humanidad, y de ser así, ¿era la espiral un mensaje de paz o una advertencia de generaciones anteriores? A radical new theory began to gain traction at the same time that tensions in private defense grew, and agencies with low guarantees and closed doors began to emerge. La hipótesis de la cerradura y la llave.
Según esta teoría, Oumuamua era la cerradura, un objeto inerte y silencioso enviado para evaluar pasivamente la preparación, inteligencia y reacción de la Tierra. Era inofensivo porque nunca estuvo destinado a interactuar. Era un disparador cósmico seguro. Y el Atlas de Tres Ojos, ese era la llave. Diseñada no solo para observar, sino para desbloquear algo, ya fuera enterrado dentro del planeta, codificado en nuestra especie o esperando activación en órbita. Apoyando esta teoría, se descubrió hace solo semanas un cambio minúsculo en la magnetosfera de la Tierra, perfectamente sincronizado con la señal del Atlas de Tres Ojos, invisible a simple vista, pero lo suficientemente poderoso como para interferir con los satélites de comunicación de largo alcance. El fenómeno duró solo 6 minutos. Sin embargo, durante ese periodo, las dos sondas Voyager se apagaron brevemente según el protocolo, emitiendo ráfagas extrañas de datos que los analistas aún no han descifrado. It was as if something familiar had been hidden within them, such as a response or a handshake. A medida que se filtraba más información, una idea controvertida pero convincente resurgió: la hipótesis del portal. Algunos científicos inspirados en investigaciones cuánticas sobre materia exótica y teoría de campos consideran que el Atlas de Tres Ojos podría no ser una nave o una roca en el sentido tradicional, sino un portal móvil que, a pesar de atravesar el espacio, produce distorsiones localizadas en el espacio-tiempo que le permiten plegar la realidad a su alrededor. In conclusion, the evidence is provided by a mobile gas generator. Subtle torsions recorded by the network that cannot be explained by light or heat. Pequeñas deformaciones gravitacionales que se comportan como microsingularidades. Aún más perturbador, estas deformaciones no solo afectan la luz y el tiempo. Los datos espectrales capturados durante una ventana de observación de 3 horas muestran un desplazamiento temporal. The light moved faster than it should have, which could only have happened if the same time had been enclosed around the object. Si esto es cierto, el Atlas de Tres Ojos no es solo una nave alienígena. Es una anomalía fabricada, un manipulador del espacio-tiempo, un guardián. And the Earth may not be its initial location, but only the following one. El telescopio Webb continuó con su inspección infrarroja a largo plazo del Atlas de Tres Ojos y los científicos hicieron un descubrimiento impactante. El objetivo no solo reflejaba la luz de las estrellas, estaba emitiendo radiación en una banda altamente restringida del espectro electromagnético. Este rango entre rayos gamma y rayos X suaves se creía virtualmente silencioso en fuentes cósmicas naturales, y sin embargo, el Atlas de Tres Ojos generaba pulsos que ciclaron a través de intervalos precisos como una secuencia binaria. This caused the investigators to feel upset. La mayoría fue más allá de la naturaleza artificial de las emisiones, sino cómo interactuaban con los instrumentos terrestres. Varios datos de sensores proporcionados por observatorios espaciales mostraron sobresaturaciones y puntos ciegos breves. Un telescopio prototipo en Australia derritió su chip de detección principal debido a un pico de señal que duró solo milisegundos. La conclusión fue desgarradora. El Atlas de Tres Ojos tenía la capacidad de cegarnos, de silenciar nuestros instrumentos para controlar lo que se nos permitía ver. Oumuamua había sido enigmático, pero nunca hostil. El Atlas de Tres Ojos comenzaba a parecer estratégico. No emitía señales tipo eran campos de interferencia, sutiles, precisos y profundamente deliberados. Con una ansiedad global creciente, un grupo de investigación multinacional comenzó un experimento no planificado, analizando la forma en que los campos electromagnéticos naturales de la Tierra reaccionaban durante el acercamiento más cercano del Atlas de Tres Ojos. Lo que encontraron desató el pánico a puertas cerradas. En todo el mundo, los detectores de anomalías magnéticas registraron un patrón de sincronización nunca antes visto. Cristales, ancient volcanic caverns, and even geophysical falas began to resonate at the same frequency as the pulses of the 3-octave atlas. Los sismógrafos captaron vibraciones de bajo nivel que algunos geólogos describieron como un latido del corazón, pulsando cada 43 segundos en perfecta sincronía. Pero lo más inquietante de todo fue un fenómeno observado en animales. Poblaciones enteras de aves migratorias, ballenas e incluso insectos subterráneos
alteraron simultáneamente sus patrones de navegación como si una brújula oculta hubiera cambiado. Parecía como si la Tierra misma recordara algo, un patrón enterrado en su litosfera. The disparador that carried it to the surface was an atlas with 3 eyes. En medio del Pacífico, una matriz de satélites privada financiada por un multimillonario tecnológico interceptó una ráfaga de señal diferente a cualquier cosa registrada anteriormente. No provenía de la Tierra ni de ningún satélite reconocido. Se originó en el Atlas de 3 ojos, dirigido directamente a la Luna. No era un mensaje en ningún idioma conocido. Estaba estructurado como un paquete de ondas multicapa codificado en 5 dimensiones de datos: amplitud, frecuencia, tiempo, polarización y tono armónico. Especialistas en matemáticas simbólicas intentaron descifrarlo. Simulaciones were carried out by the linguists, but what emerged was more of a command, a set of instructions that appeared to be executed by an unknown system. La red de misiones de espacio profundo de la NASA siguió su trayectoria y confirmó la aterradora verdad. The transmission reached a unique lunar coordinate, a region with unusually high mass concentrations or mass cones that are believed to be evidence of earlier internal activity or something else. Hoy la teoría ya no es ciencia ficción. The 3-eye map could be attempting to activate something that had been hidden in the night between bathers. No todos los esfuerzos fueron científicos. En un último intento desesperado por probar el comportamiento del objeto, se lanzó una sonda militar encubierta desde una plataforma espacial clasificada que parecía ser un satélite de comunicación. Su propósito: acercarse mucho al Atlas de 3 ojos y realizar un escaneo de alta resolución con ondas de partículas ionizadas. La sonda nunca llegó. A solo 1.3 millones de kilómetros del objetivo, la transmisión se apagó. The analysts initially assumed a technical error, but 27 seconds before the error was corrected, the sound recorded something that surprised even the most experienced experts. Un muro de energía. No era una estructura física, sino un campo de partículas cargadas dispuestas en una configuración similar a una jaula de Faraday. Era como chocar contra una barrera invisible. La última imagen recibida mostró un reflejo fractal de la sonda misma, como si el objeto estuviera siendo escaneado a su vez en perfecta imitación. Luego silencio. Fue entonces cuando se volvió irrefutable. El Atlas de 3 ojos no solo identificaba amenazas, estaba protegido, reactivo y posiblemente vivo. No en un sentido biológico, sino en un sentido cuántico. Una máquina consciente, un sistema con memoria, un guardián de algo que nunca debimos alcanzar. Consequently, we pose the question that no one is willing to pronounce in high voice. ¿Y si el Atlas de 3 ojos no simplemente tropezó con nuestro sistema solar por casualidad? ¿Y si no entró en absoluto, sino que fue despertado, esperando, latente, posicionado en una trayectoria no para exploración, sino para repetición? ¿Y si su curso es antiguo, calculado para intersectar con civilizaciones solo cuando alcanzan un cierto umbral, un nivel de conciencia tecnológica, de curiosidad cósmica, de audacia? Y si cruzamos esa línea demasiado pronto, porque tal vez el verdadero horror no es que el Atlas de 3 ojos sea artificial, o que esté vivo, o incluso que nos esté observando. Posiblemente la verdad más aterradora es que no nos está observando en absoluto, que todo lo que está haciendo, cada señal, cada ajuste, cada maniobra silenciosa está destinado a algo más, algo detrás de él, algo que aún está por venir. Y en ese caso no hemos descubierto simplemente un objeto proveniente de más allá de las estrellas. Hemos activado una advertencia, una cerradura y una baliza.